Hola a todos ustedes, qué gusto y qué placer saludarles en una edición especial de esta entrevista maravillosa que tendremos el día de hoy con el Jajam Yosef Bitton, que lo tenemos aquí en nuestros estudios en la Ciudad de México, llegado desde Nueva York. Jajam, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que nos engalana el día de hoy nuestra entrevista, el estudio, estar con ustedes, un gran honor. Y platíquenos un poquito de dónde nace Jajam Yosef Bitton, cómo se forma, cuáles son sus inicios en el camino espiritual, en el camino religioso. Entiendo que hoy día está en Long Island, en Nueva York, sí, en un Bet Knesset que se llama Shaarei Rahamim, ¿es correcto? Exactamente, sí. Pero cuéntenos un poquito de su vida, Jajam, por favor. De mi vida, bueno, soy argentino. Estudié en Argentina en la escuela primaria, secundaria, una escuela religiosa, Talpiot. También fui mucho a las comunidades de allí. Okay. Tuve muchos buenos maestros. ¿Creció en una casa ortodoxa, en una familia ortodoxa? La verdad que no. Okay. No. Mi mamá era siria, entonces ella sí era mucho más tradicionalista. Y papá marroquí, y él no tuvo el zehut de tener educación judía del todo. Es decir, cuando mi abuelo paterno llegó a Buenos Aires en los años 20, él sabía castellano porque venía de Tetuán, que es una ciudad de Marruecos español. Entonces, como tenía la facilidad del idioma, eso le dio acceso para ir a hacer negocios en lugares que estaban alejados de la capital, de la comunidad, y prácticamente vivió solo con su propia familia a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces mi papá nunca tuvo una educación judía mínima. Como tal. Pero en casa vivían las tradiciones. En casa vivíamos tradiciones, sí. Bueno, kashrut en casa y Pesaj. Y a partir de ahí dice, entra a una escuela que es a partir ortodoxa. De ahí, mi mamá siempre, Alea Shalom, siempre se preocupó de que yo tuviera una educación judía. Y bueno, yo también tenía, cuando era joven, tenía esa curiosidad de verdad, por sentido de la vida y qué pasa después de la vida y todas las preguntas espirituales que creo que todos los jóvenes tienen a esa edad. Y yo quizás era un poquito más, ¿cómo se dice?, inconformista. Entonces indagaba más y siempre me sentía atraído hacia lo que es, digamos, más allá de lo material. La espiritualidad como tal. Llamémoslo espiritualidad, sí. Eso es más o menos lo que me llevó a seguir un camino de la Torá, ¿no? Y termina, vamos a decir, la escuela y después sus estudios ya en Torá para ser Jajam. Después de eso mis estudios continuaron en Yeshiva University en Nueva York. Y no estaba muy conforme, fui a Israel y ahí estuve en una yeshiva que se llamaba Zehor le David, que tenía la biblioteca de Rabbi Isaac Ben Walid allí, un Rab El Harrar, la fundó. Mi rabino Sahaya Ben Zaken nos envió a mí y a otros dos talmidim en ese momento. Uno de ellos es Abraham Ben Zaken. Éramos muy amigos con su papá. Sí. Su papá era mi moré, ¿no? Mi Rav. ¿Esto en Argentina? Eso en Argentina, sí. Después fuimos a hacer Jole David en Israel, eso es en Yerushalayim. Y ahí estuvo con el Jajam Abraham Ben Zaken. Sí, y estudiamos juntos para Rabanut. Estuvimos juntos para Rabanut allí, hicimos los Nibhanim en Hal Shlomo. Y bueno, ahí nos recibimos con la Smijá de Rabanut Rashid, de Rab Mordechai Eliyahu. Yo también seguí mis estudios universitarios, que era algo que el Rab Ben Zaken, Rab Sahaya Ben Zaken, insistía mucho. Que existan estas dos partes, la parte toraica, llamémoslo así, la parte secular, la parte profesional. Sí, él tenía eso, y todos sus talmidim de alguna forma fueron egresados de universidad. Qué increíble. Sí, y se puede congeniar eso, Jajam, porque hoy lo vemos poco. Hoy lo vemos poco en la juventud, o estás de este lado
y eres un universitario, vas a cursar una carrera, o estás de este lado para ser Abrech, Talmid Jajam. Claro. Hoy se ve poco. Y quizás con razón, porque, digamos, el campo universitario, el ambiente universitario... A lo mejor no da para... Es muy hostil a todo lo que es lo religioso. Entonces, digamos... que yo no me refiero a los contenidos. Correcto. Los contenidos es otro tema. El ambiente. El ambiente y toda la tendencia secularista no es para cualquiera. Es correcto. Entonces, es mucho más fácil. ¿Y cómo lo lograron ustedes entonces? Bueno, el tema es que yo creo que si uno tiene una formación de un judaísmo inteligente, entonces puede estar preparado. Olvidemos la parte del ambiente, como uno dice, pero puede estar preparado para escuchar, absorber los contenidos y tener la Torah por encima de ellos. Pero esa preparación es muy importante. Y quizás eso es lo que falta hoy. Estar bien estructurado primero en la base de Torah, en la base espiritual como Yehudí, para poder enfrentar el desafío de la hostilidad, llamémosle así, de la universidad. Y también tener el coraje coraje acá. Sí, la valentía. La valentía. Tener la valentía de enfrentar las preguntas antes de que uno llegue a la universidad. Preguntas sobre Boreolam, sobre un poquitito de historia. Yo creo que la clave es un judaísmo inteligente. ¿No? Que eso, como digo, es muy importante. Después de haber logrado esta parte de recibirse como Talmid Jajam, como bien lo menciona la Rabbanut en Israel, y también haber cursado su carrera y haberse recibido, me imagino, con honores, ya después, en la vida a corto, mediano y largo plazo, ¿usted siente que es importante esta forma, esta manera que les enseñó Rav Saadia Ben Zaken de tener estas dos fuentes, estas dos corrientes de estudios? ¿Lo ve importante? ¿Le ha servido a usted como parte de su formación? A mí me ha servido mucho, especialmente en el tema de Kerub, porque si uno tiene una formación universitaria puede dialogar con gente que tiene esa formación también. Correcto. Es decir, es más empático con ellos, es un poquito más... se identifica más con ellos, me imagino. Claro. Hay muchos, digamos... muchos rabinos que siguieron la parte universitaria y después hicieron Teshuvah. Entonces, esa parte universitaria les ayuda muchísimo para poder llegar a ese público, ¿no? En el caso de Rav Saadia Ben Zaken, él lo decía by design, o sea, algo premeditado. Por ideología ya, ¿no? Por ideología, de que eso es algo muy importante. Nuevamente, dejando de lado, hoy en día quizás es algo mucho más difícil. Podrá ser distinto, correcto. El desafío es mayor. El desafío es mayor porque por el ambiente, por los contenidos que son demasiado seculares, ¿no? Pero en ese entonces fue lo que hicimos y bueno, Baruch Hashem, una buena decisión para lo que hace hoy en día. Y después ya me adentro un poquito en la parte personal. ¿Es ahí donde se casa, forma su familia y después llega a Nueva York? ¿O cómo es que llegan esos pasos? Bueno, primero regresé a Buenos Aires una vez que me recibí de rabino. Estuve en una comunidad llamada Shalom, una comunidad sefaradí de judíos que venían de Grecia. Luego estuve en una comunidad llamada Agudat Dodim, que es una comunidad Shami, una comunidad muy grande. Sí, damasqueños. Estuve ahí por 4 años. Luego hice un proyecto de Aliyah Keilatit. Y llevamos 40 familias a Israel. Wow. Y bueno, hacer Aliyah, sí. De Buenos Aires. Desde Buenos Aires, sí. Wow. Sí. Y junto con usted, me imagino. Junto conmigo, sí. Wow, entonces hicieron ustedes Aliyah a Israel. Hicimos Aliyah a Israel, sí. Y estuve ahí por un tiempito. Estuve estudiando Dayanut cuando estuve allá. Y bueno, me recibí con el Rav Bakshi, después con Rav Adia Yosef. Oh, wow. Y luego me llamaron para Uruguay, para ser Rav Rashi de Uruguay. Entonces yo me fui muy rápido de Israel, me brinqué hasta Nueva York, hasta el 2022. Pero no sabía. Pasé por Uruguay primero, sí.
Okay. La fecha no me acuerdo, creo que debe ser 1997, 98 estuve en Uruguay. ¿Y estuvo cuánto tiempo allí por 4 años. Wow. Y luego, llegué a Estados Unidos. Estoy en Long Island, en Great Neck, una comunidad persa muy, muy interesante, la comunidad, se llama la comunidad Mashhadi, que está tiene 1200 familias. ¿Cómo? Wow. Es grande y bien sefaradí, muy cosmopolita, digamos, hay mucha gente europea que pasaron de Irán, luego de la revolución llegaron a Milán, después llegaron a Nueva York, a Alemania o a Londres, después a Nueva York. Mucha gente de Israel que pasó primero por Israel, después llegaron a Nueva York. Y hoy es una comunidad muy sólida. Okay. Y el reto también, ahora donde está en la actualidad aquí en Sha'arei Rahamim, que nos menciona, también es Kiruv, también es acercar, o ya es una comunidad más asentada en su judaísmo. Kiruv es muy importante, darles una orientación a gente que practica las tradiciones, pero no sabe por qué. Okay. Entonces, yo creo que la generación que llegó de Irán no tiene mayores problemas, pero los hijos y los nietos sí. Entonces, esa es mi función, digamos, que la Torah pueda no solamente sobrevivir, sino crecer en los hijos y los nietos. Y Baruch Hashem lo vemos, hay más Shemirat Shabbat, hay más Limud Torah, hay Torerut, creo que en todo el mundo, ¿no? Claro que sí, hay como un despertar, ¿no? Hay un despertar. Y en Estados Unidos pienso que ayuda el hecho de que hay tanto liberalismo, que está en un estado tan caótico todo, los valores son tan absurdos. Entonces la gente está buscando salidas. Está buscando salidas y está buscando un referente moral. Un referente moral, está buscando ser su familia, encuentra la felicidad en su vida familiar. Lo que a lo mejor no lo encuentran afuera, ¿no? Absolutamente. Es decir, sienten un vacío después de tener absolutamente todo y no tienen con qué llenar, y es a lo mejor que acuden a este referente moral. Siente que ya estamos en esta parte de la historia donde, si se me puede permitir la expresión, tocamos fondo, se dice aquí en México, ¿no? Donde ya estamos tan abajo que la gente necesita empezar a buscar, como bien dice, salidas y referentes. Ya estamos en esa parte de la historia. Creo que sí, creo que, digamos, si hablamos de la humanidad en general, en Estados Unidos, la situación moral la decadencia moral asusta. Una razón más por la cual hoy en día sería bastante difícil ir a la universidad, porque ahí es donde realmente en el campo, en los campus, como se dice, en el campo universitario, ahí es donde se transmiten todas las ideas más liberales, más seculares, más antifamilia. Y bueno, la gente busca algo más sólido, ¿no? Y es entonces cuando llegan acá y encuentran a lo mejor esa solidez, esa estructura, esa contención para realmente buscar lo que en teoría creen que es lo que los va a hacer felices, que es lo que les va a dar plenitud. Sí, y una cosa trae la otra. Yo creo que no hay mejor Kerub que visitar una casa de una buena familia en Shabbat. Es correcto. No en una clase de Torah, no en una conferencia. Cuando uno ve allí, ve a los padres con los hijos y con los abuelos. Compartiendo, hablando, sin el celular, sin televisión, cantando, conversando. Cosa que no existe no existe allá afuera. Lamentablemente no. En Estados Unidos se suele decir que, digamos, el americano típico tiene su familia alrededor de él, digamos, en Navidad y en Thanksgiving. Y nada más. Y nosotros tenemos todas las semanas. Una vez a la semana. Claro, es un regalo de Boreolam. Entonces, ¿quién no va a querer algo así? Algo así. Es la bendición más grande. Pero yo retomo sus palabras de hace unos minutos, donde decía no solamente hacer las cosas porque pues las he hecho así todavía, sino empezar a hacerlas con esencia, con sentido, ¿no? Y cuando uno empieza a entender el sentido del Shabbat,
que no es un arraigo domiciliario, no es simplemente estar encerrado, sino que es compartir con la familia, tener tiempo sin distracciones, un tiempo genuino, es de la esencia de nuestras tradiciones de la que hablaba, que entonces nos llega o nos lleva a esta plenitud, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué opina Jajam? Porque sé que no es la primera vez que visita México. ¿Qué opina de México? Estuvo en Israel, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Uruguay, ahora está en Estados Unidos. ¿Qué opina de las comunidades judías en México? He estado menos de 24 horas, creo. Pero en ocasiones anteriores ha estado en México, ¿no? ¿Correcto? 6 o 7 años. Me acuerdo haberlo visto. Y bueno, no, yo cada vez que vengo me impresiono de nuevo. Okay. Se ve un crecimiento muy grande. Hoy estuve en Minyan, Kolera Ramsó, correcto. Y bueno, Baruch Hashem. Es increíble. Es increíble toda la cantidad de minyanim uno atrás de otro. Sí. Y yo creo que muy bien. No puedo dar más detalles porque realmente no conozco, okay. Pero por lo visual que veo, por la cantidad de gente que veo, la cantidad de gente involucrada, el Yehudí no tiene miedo de estar acá, va con mucho orgullo. Es real. Es muy respetado. Yo creo que Baruch Hashem tienen una vida bien, donde tienen la posibilidad de tener Torah o mitzvot. Claro. Es real. En México se vive un ambiente de paz y tranquilidad en torno a las religiones y a profesar la religión. Y sobre todo, como bien dice usted, en México hay muchísima Torah, hay muchísimos lugares religiosos, ortodoxos, si me permite, pero también existe aquí lo que está sucediendo, este movimiento que nos habla en Estados Unidos, de un despertar, de que hay mucha gente que está sedienta y se acerca a los que nos dedicamos al tema de Kiruv para tratar de buscar respuestas, para tratar de buscar soluciones, para tratar de buscar plenitud y felicidad en la vida. Y eso yo creo que es algo grande y es una responsabilidad también nuestra, ¿no? De que ya que llegaron, ahora sí tratar de hacer un buen trabajo con ellos. Exacto, sí. La gente busca dirección, una brújula, un norte, lo que es la moral relativa, se dice, ¿no? Uh-huh. El relativismo moral. Uh-huh. No tiene larga vida, es algo okay. Que inmediatamente se va, desaparece, es pasajero, no lleva a ningún lugar. Y la gente inteligente se da cuenta que ahí está, que en la Torah está, digamos, para el Yehudí, su solución, su felicidad, wow. Como digo. Qué maravilloso. Jajam, para ir cerrando con esta primera plática que tendremos, fuera de cámaras me enteré que ha escrito libros. ¿Nos puede contar de esta parte y esta faceta de su vida profesional, religiosa? Sí, bueno, a mí me encanta escribir. Okay. Creo que es algo que ayuda también a acomodar los pensamientos y a mí me ayuda también a estudiar Torah. Escribir me ayuda a estudiar Torah. Porque tiene que prepararme. Exactamente. Y cuando yo estudio, digamos, puedo retener quizás 20% de lo que estudio, ¿no? Cuando enseño lo que estudio, quizás 40, 50%. Cuando escribo, 70, 80%. ¿De verdad? Claro. ¿Así lo sienten esos niveles? Así lo siento, sí. Wow. Entonces, escribir es ¿Y queda más estructurado? ¿Queda más claro cuando uno escribe? No solo queda más claro, sino que uno, ¿cómo se dice? Programa o entrena su mente a pensar con más claridad. Okay. Y a no pensar en círculos. Claro. Pensar linealmente. Para que al final el lector tenga una información más directa y transparente. Bueno, eso es obvio, sí. Cuando uno escribe no puede pensar en círculos, tiene que pensar linealmente. Okay. ¿Y de qué tratan los libros que ha escrito? ¿Cuáles son los temas que ha abordado en términos generales? A ver, mi primer libro, que fue un libreto más que un libro, se llamó Análisis Talmúdico de la Cenicienta. Wow. Una de mis hijas le gustaba ver la Cenicienta. Y bueno, yo empecé a verlo con ojos de la Gemara, okay. Analizando las escenas y lo que dice y lo que no dice, y por qué lo dice, y el contexto, wow. Cómo contextualizar.
Y bueno, escribí, se me empezaron a ocurrir algunos Hitushim, y más o menos en 2 palabras lo que dije es que la Cenicienta presenta una realidad, pero esconde otra. La realidad que no presenta es que no se trata de una pobre niña que encuentra a su mazal, a su príncipe, sino que el mensaje subliminal es también el materialismo, la belleza exterior, y cómo eso cuenta más que la dinastía, o que el apellido, o que todo lo demás. Pero de verdad que es un mensaje subliminal, porque aquella persona que ve la película sabe la historia, que me imagino todos la sabemos, no alcanzamos directamente a ver ese mensaje. Está como que... Sí, claro. A lo mejor nunca había pensado yo en eso. Yo, por ejemplo, me concentro en la escena que creo que es la más importante, que es cuando el príncipe ve a Cenicienta. No le importa ni si es una buena mujer, una mala mujer, de dónde viene, de dónde no viene. Simplemente la vio preciosa, con un vestido, y ya está. Y ahí está. Y eso es tan característico de la sociedad visual, que es la sociedad gentil, digamos, ¿no? No es la sociedad judía. Y se enamora de ella como también. Claro, porque no existe ese amor a primera vista así sin conocer. Entonces todo eso son cosas que nos condicionan a nosotros inconscientemente, subconscientemente, ¿no? Entonces, bueno, yo escribo un poquitito sobre eso y el cuidado que hay que tener del mensaje subliminal de la Cenicienta. Está interesante. O ese tipo de mensajes de que es materialismo puro, y que si Cenicienta no hubiera sido tan agraciada físicamente, entonces... A lo mejor no hubiera tenido la misma suerte. No hubiera tenido la misma suerte. No importa el vestido que tenga ni nada. Entonces, lo que oculta esta inocente historia, especialmente en la versión de Disney, es el poder que tiene la belleza física. Yo lo comparo con la Torá. En la Torá, la belleza física que vemos en Sara o en Yosef... Que también menciona la Torá sobre la belleza física de estos personajes. Sí, pero si tú te fijas bien, Sara, Yosef, Esther, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al Peshat, son liabilities, como se dice. Son cosas que traen problemas, más que ventajas en la vida. Correcto, traen desafíos. A Sara le trajo un problema. Sí, a Yosef, bueno. A Yosef le trajo un problema. Y a Esther le trajo un problema también. Entonces, ves cómo la Torá lo describe. Claro. Hay muchas cosas. Que al final la belleza física no es algo que dependa de nosotros, ¿no? Es decir, es algo que Dios manda y ya dependerá, creo yo, de nosotros, de cómo canalizar esa forma en la que Dios nos manda, así como un defecto o como algo positivo, ¿no? Claro, a dónde llevamos nosotros eso, creo que esa es la responsabilidad nuestra. Sí. Pero qué interesante. Y los libros que escribe Jajam los escribe en español, porque pues, me imagino, por los lugares que estuvo, me imagino sabe perfectamente hebreo, sabe perfectamente inglés, sabe perfectamente el castellano. ¿En qué escribe sus libros? Bueno, ese libro lo escribí en Uruguay, así que lo escribí en español, en castellano. Después escribí otro libro más sobre una pregunta que siempre me cautivó, que fue creación, digamos, siempre me gustó la ciencia, entonces vi que la ciencia y la Torá como que aparentemente se contradicen, ¿no? La edad de la Tierra, la evolución. Entonces escribí un pequeño libro también, mi segundo libro fue ese se llamó Génesis y Big Bang. Y es sobre Bereshit, literalmente. El que escribí en Uruguay es un libro casi apologético, es decir, que defiende la postura de la Torá frente a la ciencia. Pero te anticipo, eso lo escribí, digamos, en el año 2000, en 1998. En 2010 cambié completamente de opinión. ¿Cómo? Sí. Como que me di cuenta que yo estaba completamente equivocado en lo que escribí. Y entonces sacó un libro para... Sí. No lo saqué para contradecir ese libro, pero para a lo mejor plasmar la nueva idea. Es como que empecé a estudiar de nuevo de cero. ¿Cómo crees? Y como que dije, wow, ¿cómo se puede escribir un libro sobre Bereshit si no estamos analizando palabra por palabra
cada expresión de la Torá están. Y recién ahí es cuando creo que ahí se puede hablar de qué dice la Torá respecto a Bereshit, ¿no? ¿Y cómo se llamó este segundo libro sobre la creación? Se llamó Awesome Creation. Este ya en inglés. En inglés, lo escribí en inglés, sí. En el 2000. Me llevó 6 años escribirlo. Wow. Y de nuevo, los primeros 2 años lo escribí en una dirección y después dije, no. Increíble. Estoy equivocado, empecé a redescubrir, pero de nuevo, estoy hablando de Hazal, estoy hablando de el Targum Onkelos, de Radak, que para mí fue el gran descubrimiento, Harambam, el Moreno Bujim, los grandes Jajamim Sefaradín como Rabbi Moshe Hefetz o Menashe Ben Israel, y cómo ellos explicaban palabra por palabra Bereshit. Encontré Jajamim Sefaradim así que son desconocidos, y el tema que el Jajam Sefaradí tiene, es experto en Dikduk, Lashon. Y bueno, eso es lo que creo yo que a todos los libros que fueron escritos sobre Génesis y Big Bang le falta eso. No tienen, no se apoyan, no parten de todo este análisis del pasuk, de palabra por palabra. Pero quiero entender, y ya para cerrar la entrevista, porque se nos viene el tiempo encima, quiero entender que entonces puede hacer libros enteros, a lo mejor de pocos versículos de Bereshit, porque si analiza cada palabra, y de cada palabra puede salir, me imagino, hojas enteras para su libro. ¿Es correcto? Sí, este libro son creations, es sobre los 3 primeros pesukim de la Torá. Oh, wow. Sí. 3 versículos, todo un libro. Sí, y por supuesto que no es exhaustivo, me quedé corto. Pero no es un libro de Rashot. No, yo lo sé, perfecto. Es un libro de análisis del Pshat. Explicar el Peshat. Wow. Explicar el Peshat de Bereshit, de Bará. A mí se me hace muy, muy interesante este tema, y si usted me permite, para una entrevista siguiente podríamos hablar y profundizar un poquito más sobre el tema. Claro. Muchísimas gracias, Jajam, por estar aquí. Gracias por contarnos un poquito de sus inicios, de su parte profesional, su parte personal. Y bueno, ha sido un verdadero placer compartir y escucharlo. Muchas gracias y nos vemos pronto.